mis tíos me trataron como un mandadero en la casa de mi padre. Hasta que descubrí que su muerte fue planeada por ellos para robarla. Pero hoy en el tribunal me ruegan no dejarlos morir en la cárcel. Mi papá no era un tipo perfecto, pero sí era un hombre bueno. De esos que nunca pedían ayuda aunque estuvieran ahogándose, de esos que creían que demostrar debilidad era lo mismo que rendirse. Desde que tengo memoria, lo vi trabajar con las manos, engrasarse hasta los codos, reparar cosas que ya nadie daba por rescatables, mantener viva una casa vieja que a cualquiera le habría parecido un desperdicio. Esa casa, con sus puertas que crujían, sus ventanas torcidas por el tiempo y un garaje lleno de herramientas heredadas de generaciones, era todo lo que él tenía y, por extensión, todo lo que yo tenía también. Mi mamá murió cuando yo era niño, así que crecí entre el ruido del taladro, el olor del aceite de motor y las historias que él contaba sobre cómo cada rincón de la casa tenía un pedazo de historia. Me crió con más amor que palabras, con más actos que discursos. Me enseñó a ser útil, a no esperar que me dieran nada, a tener dignidad incluso cuando no hubiera dinero para darnos un lujo. Y cuando mi adolescencia lo encontró ya con problemas en el corazón y una presión que se disparaba cada mes, su mayor preocupación no era su salud, sino que yo tuviera algo seguro cuando él ya no estuviera. Por eso, cuando murió, lo que más me dolió no fue solo su ausencia física, sino la forma en que la gente que decía quererlo demostró tan rápido que lo único que les interesaba era lo que podía sacarse de su muerte. Mis tíos, Sam y Richard, eran sus hermanos mayores. Siempre fueron figuras medio fantasmas en mi vida. Aparecían una vez al año, dos si acaso, y su presencia siempre era igual, entraban como si todo les perteneciera, hablaban con tono autoritario aunque ni siquiera supieran cómo se manejaba una aspiradora. Y soltaban frases como el hermano menor siempre fue un sentimental o no te encariñes tanto con esta chatarra, muchacho. Nunca vi una mano tendida. Nunca aportaron $1 para reparar la casa cuando el techo se nos venía abajo o cuando el calentador dejó de funcionar en pleno diciembre. Pero bastó con que mi papá muriera, repentinamente, por un infarto que nadie vio venir, para que se instalaran en la casa como si tuvieran una orden divina de hacerse cargo de todo. Ni siquiera me preguntaron si necesitaba espacio para llorar o si quería decidir qué hacer con las cosas de mi papá. Simplemente se aparecieron con maletas, cajas, sus mujeres ruidosas, y empezaron a decir que era lo más lógico que vivieran allí para administrar bien lo que había dejado. Yo no dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque todavía no procesaba que mi papá ya no iba a bajar en chanclas a prepararse café o a quedarse dormido en su sillón viendo películas de vaqueros. Estaba en shock, básicamente. Me limitaba a moverme por la casa como un huésped incómodo mientras mis tíos vendían herramientas en línea, acomodaban sus cosas en los armarios de mi padre y me daban órdenes como si yo fuera un asistente contratado. Me pedían que fuera a la ferretería, que revisara el correo, que limpiara el patio o que apagara esa cara de funeral. Y yo lo hacía. Lo hacía porque estaba roto. Lo hacía porque aún tenía 19 años, porque no sabía cómo enfrentar legalmente a dos tipos que me doblaban en edad y que hablaban como si fueran los herederos naturales de todo. Las primeras semanas fueron una combinación de silencios incómodos, órdenes disfrazadas de favores y conversaciones que parecían sacadas de una mala película. Sam decía que a tu padre nunca le importó dejar las cosas por escrito cuando yo preguntaba por el testamento. Richard repetía que lo importante es que sigamos unidos, no los papeles, como si eso justificara el hecho de que habían tomado control absoluto de todo lo que mi papá dejó sin siquiera revisar si había una última voluntad formal. Y lo peor es que yo sí sabía que había un testamento. Mi papá no era un tipo de muchos trámites, pero meses antes de morir, durante una conversación que tuvimos en la cocina, una de esas noches en que se le notaba que ya se estaba despidiendo sin querer hacerlo evidente, me habló de haber ido al abogado que siempre lo había ayudado con papeles del taller. Me dijo, y lo recuerdo palabra por palabra, que todo estaba en regla y que cuando llegue el momento, vos solo tenés que hablar con el señor Greeley, él sabe qué hacer. Yo, en ese entonces, no le presté mucha atención. Pensaba que estaba exagerando, que iba a vivir muchos años más. Pero ahora, con el ataúd enterrado y los buitres ocupando su sillón favorito, entendí lo que me estaba advirtiendo.
La gota que rebalsó el vaso no fue ni siquiera que vendieran su juego de herramientas Stanley sin consultarme, ni que cambiaran la cerradura del despacho donde él guardaba sus documentos. Fue algo más pequeño, más íntimo. Una tarde, mientras limpiaba la alacena, porque ellos decidieron que eso me tocaba a mí, encontré el frasco de pastillas para la presión que mi papá tomaba todos los días. Lo abrí sin saber por qué, tal vez por inercia, y me encontré con más de la mitad de las pastillas intactas. Me quedé helado. Mi papá era meticuloso con sus medicinas, tenía un calendario donde tachaba cada día que tomaba su dosis, lo tenía pegado justo en el costado de la nevera. Me fui directo a revisarlo. Y ahí estaba, los últimos 3 días antes de su muerte estaban sin tachar. Eso no tenía sentido. Él no olvidaba esas cosas, no dejaba espacios en blanco. Y tampoco era como si estuviera teniendo síntomas antes de morir. De hecho, esa última semana había estado más animado que nunca. Hablaba de que quería pintar el taller, de que podríamos viajar juntos a Colorado en el verano. Nada encajaba. Guardé el frasco, tomé fotos de todo y desde ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo el hijo triste que había perdido a su padre. Ahora era un joven en duelo, sí, pero también alguien que empezaba a oler la podredumbre debajo del barniz de la familia unida que mis tíos trataban de vender. Y si ellos creían que yo iba a seguir actuando como el mandadero de siempre, estaban a punto de descubrir que no me habían prestado suficiente atención todos estos años. Porque mi papá me crió con más fortaleza de la que pensaban. Y yo no iba a dejar que lo enterraran por segunda vez. Actualización 1. Pasaron unas 3 semanas desde el funeral, y aunque todavía sentía que me costaba hasta respirar cuando cruzaba la puerta principal, algo en mí se endureció con el tiempo. Me dolía, sí, cada rincón me recordaba a mi papá. Cada ruido del piso de madera, cada grieta en la pared, cada maldita taza de café que encontraba en la alacena me hacía sentir que él todavía estaba allí. A punto de salir del baño o llamarme desde el garaje para que le alcanzara una llave inglesa. Pero esa tristeza se estaba transformando en otra cosa. Ya no era solo dolor. Era rabia. Y esa rabia empezó a hacerme ver todo con otros ojos. Empecé a notar las cosas que antes, entre el duelo y la confusión, simplemente ignoraba o no quería aceptar. Mis tíos no se comportaban como hombres en duelo, ni como hermanos dolidos, ni mucho menos como figuras familiares intentando protegerme. Actuaban como propietarios. Se movían por la casa como si hubiera un título de propiedad firmado por Dios mismo que los ponía por encima de todo. Empezaron a vaciar el taller de mi papá pieza por pieza. Las herramientas más valiosas desaparecieron una noche mientras yo dormía, y cuando les pregunté al respecto. Richard se rió con la boca llena de panqueques y me dijo que seguro las llevó algún vecino antes de que cerremos bien la puerta trasera. Sam, por su parte, me aseguró que seguro mi papá las había vendido antes de morir y que no me fijara tanto en esas cosas porque eso es vivir en el pasado. Lo que más me rompía los nervios era la forma en que me hablaban. Como si yo fuera un invitado que se estaba quedando más de la cuenta. Una noche, mientras cenábamos los 3, Sam me miró con toda la tranquilidad del mundo y me soltó que podrías irte buscando algo más, un lugar para vos, digo, porque esta casa está muy grande para tanto fantasma. Me quedé mudo. No por sorpresa, sino porque ya había decidido que, antes de abrir la boca, iba a tener algo más que sospechas. Estaba cansado de que me dijeran que lo mío era emocionalidad, que estaba exagerando. Así que, con el frasco de pastillas guardado en el fondo de una caja bajo mi cama, empecé a moverme. Lo primero que hice fue revisar el historial de medicamentos de mi papá. Recordaba que él siempre recogía sus recetas en la misma farmacia, una pequeña, familiar, donde el dueño conocía a todos sus clientes por nombre. Me tomé un día entero, manejando más de 2 horas hasta ese lugar, solo para que el dueño, un hombre de unos 60 años llamado Dave, me recibiera con un gesto triste. Le pregunté si recordaba a mi papá. No hizo falta dar apellidos, solo dije Carl y él asintió con los ojos llenos de algo parecido a la culpa. Le conté que tenía dudas sobre su medicación, que había encontrado muchas pastillas sin usar y que algo no me cerraba. Me dijo que no debía darme información, que había reglas,
pero cuando vio mi cara y le conté cómo había muerto, hizo una excepción. Me mostró en su pantalla el historial de recogidas. La última vez que se retiraron las pastillas fue casi un mes antes de que mi papá muriera. Pero lo que me dejó helado fue que no fue él quien las recogió. Dave me lo dijo como si estuviera pidiéndome perdón, fue tu tío Sam quien vino ese día. Dijo que Carl estaba indispuesto, y como ya había venido antes con él, no me pareció raro. No dije mucho más. Solo le pedí, casi rogando, si podía darme una impresión o una constancia de esa recogida. Él asintió en silencio, imprimió el documento y me lo firmó. Me subí al carro con las manos temblando. Esa fue la primera pieza sólida. Algo más que una corazonada. De regreso a casa, con las ventanas abiertas y el aire frío de la carretera metiéndose en la camisa, me repetía una y otra vez que tenía que mantener la calma. Que no podía estallar todavía. Que si había algo más, lo iba a encontrar, y lo iba a hacer bien. No me podía permitir actuar por impulso. Esa noche regresé más tarde de lo habitual, y mientras dejaba las llaves sobre el recibidor, escuché voces en el estudio de mi papá. Las voces no eran de discusión, sino de planeación. Me acerqué sin hacer ruido, pisando con cuidado las maderas que no crujían. Era Richard hablando con alguien por altavoz. Mencionaba cifras. Mencionaba a un tasador. Decía frases como ya tenemos comprador interesado y en cuanto tengamos el testamento lo aceleramos todo. Me fui directo a mi habitación, con el corazón latiéndome como si fuera a explotar. Saqué la mochila que tenía guardada en el fondo del closet, la abrí, y revisé que los documentos que había escondido semanas antes siguieran allí. Entre ellos estaba la tarjeta del abogado Greeley. Al día siguiente, llamé a la oficina legal y pedí una cita urgente. Me atendió una señora mayor, amable, que al escuchar el nombre de mi papá me pidió que esperara. No pasaron más de 10 minutos cuando el señor Greeley en persona salió de su oficina y me pidió pasar. Lo recordé de inmediato. Un hombre delgado, con gafas grandes y una voz rasposa, como si hubiera fumado toda la vida. Me ofreció asiento y café. Le conté que había encontrado el frasco de pastillas lleno, le mostré las fotos, le hablé de la visita a la farmacia, de los tíos que se habían instalado en la casa como si nada. Y de mi duda sobre si mi papá realmente había dejado su voluntad clara. Greeley no dudó. Me mostró en su sistema una copia del testamento original, pero luego dijo que había una adición reciente, una enmienda hecha apenas 2 meses antes de la muerte de mi papá. La leyó en voz alta y yo no podía creerlo. Mi papá me había nombrado como único heredero de la propiedad, del seguro de vida, del taller y de todos los bienes materiales. A mis tíos solo les dejaba una caja de herramientas antiguas como recuerdo de la infancia compartida, según decía el texto. Greeley incluso me mostró un correo donde mi padre le había dicho que se sentía mejor que nunca y que quería asegurarse de que nada quedara en manos equivocadas. Salí de esa oficina con una copia certificada bajo el brazo y el corazón latiendo con una mezcla de tristeza, rabia y algo nuevo, determinación. No podía evitar pensar en que mi papá, de alguna manera, sabía que esto podía pasar. Sabía que había gente esperando su final, no para llorarlo, sino para repartirse lo que él había construido con las uñas. Y ahora me tocaba a mí poner las cosas en su sitio. Por él. Por todo lo que no le pudieron arrebatar en vida y estaban intentando robarle en muerte. Actualización 2. Un mes después de esa visita al abogado, la casa ya no se sentía como un hogar, sino como una especie de campo minado emocional donde cada cosa que hacía estaba calculada, vigilada, anotada mentalmente por mis tíos. Como si ya no solo me consideraran el estorbo emocional, sino ahora también una amenaza real para sus planes. Yo había optado por no decir una sola palabra sobre lo que sabía. Ellos pensaban que yo seguía igual de perdido, igual de sumiso, igual de desgastado por el duelo, pero lo que no sabían era que cada día que pasaba me dedicaba a construir, en silencio, una cadena de pruebas que me permitiera llevar todo esto a donde tenía que ir, la justicia. Porque no era solo una pelea por una casa, ni siquiera por una herencia. Era una pelea por la verdad. Por limpiar el nombre de mi papá y evitar que 2 parásitos como Sam y Richard pisotearan todo lo que él dejó con tanta dignidad.
La idea de ir directamente a la policía me costó. En parte por miedo, en parte por inseguridad. No sabía si lo que tenía era suficiente. No sabía si me iban a tomar en serio. Pero lo hice. Agendé una cita con el detective a cargo del área donde vivíamos, llevé el informe de la farmacia, el testamento certificado, las fotos del frasco casi lleno, el calendario de las dosis sin tachar y hasta la impresión del correo que mi papá le mandó a Greeley 2 meses antes de morir. Le conté todo con detalles, sin exageraciones. Me costó mantener la calma, pero lo hice. El detective, un hombre corpulento y con cara de no sorprenderse con nada, se quedó en silencio unos minutos al terminar de leer los documentos. Me preguntó si tenía antecedentes médicos que indicaran una condición previa. Le dije que no. Que mi papá tenía presión alta, pero que estaba controlado. Que no tenía historial de problemas cardíacos graves. Que hacía ejercicio, comía moderadamente bien y tomaba religiosamente sus medicamentos. Él asintió, pero me dijo algo que me dejó con los pies en la tierra: un infarto no siempre tiene explicación. Puede pasar incluso en personas que se ven sanas. Y si no hay evidencia directa de intervención de terceros, esto se complica. Sentí un nudo en el estómago. Pero cuando mencioné lo del seguro de vida adicional, uno que mis tíos contrataron apenas 2 semanas antes de la muerte de mi papá y donde ellos figuraban como beneficiarios, su cara cambió. Me pidió que repitiera eso, con fechas. Le mostré los papeles que había conseguido buscando en los cajones del escritorio, uno de los documentos firmados por Sam, con la supuesta firma de mi padre, autorizando esa póliza con una aseguradora pequeña que operaba fuera del condado. El detective me pidió que esperara un momento. Salió de la sala y volvió con una mujer de rostro serio, que se presentó como parte del equipo de delitos financieros. Fue ella quien me explicó que, aunque aún no podíamos hablar de homicidio, sí había indicios de un posible fraude, falsificación de firma y abuso de confianza. En los días que siguieron, me mantuve en contacto constante con ellos. Me llamaban para pedirme más documentos, más detalles, cualquier cosa que pudiera ayudar a armar un caso más sólido. Mientras tanto, en la casa, la tensión crecía como una espora invisible. Mis tíos sabían que algo pasaba, pero no sabían qué. Me preguntaban por qué estaba tan callado, por qué ya no preguntaba nada sobre la casa, por qué no colaboraba con los arreglos que ellos estaban haciendo. Me limité a responder con monosílabos. No iba a darles ni una pista. No aún. Una tarde, escuché desde mi cuarto unos ruidos raros que venían del sótano. Bajé con cuidado y, desde la puerta entornada, los vi. Estaban moviendo cajas, rompiendo paneles de yeso. Richard sostenía una linterna mientras Sam metía algo en una cavidad detrás de una estantería. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Esperé a que subieran y, cuando todo quedó en calma, bajé con el corazón latiéndome en el cuello. Rompí el panel con cuidado y encontré una carpeta envuelta en plástico. Dentro había copias de documentos financieros, cheques cobrados a nombre de mi papá en fechas en que él ni siquiera había salido de casa, algunos firmados con una firma tan burda que daba rabia verla. También encontré papeles con encabezados de una clínica donde, según esos registros, mi papá había recibido tratamientos costosos que nunca se realizaron. Era una colección de mentiras perfectamente organizada, como si alguien hubiera estado construyendo una narrativa desde hacía tiempo para justificar la extracción de dinero o el uso fraudulento de sus cuentas. Llevé esa carpeta directamente a la estación de policía la mañana siguiente. El detective me recibió con una mirada distinta esta vez. No era solo cortesía. Era reconocimiento. Me dijo que eso era justo lo que necesitaban para justificar una solicitud de exhumación. Y aunque esa palabra me revolvió el estómago, entendí que era necesaria. Si había algo en su cuerpo que pudiera confirmar lo que todos esos papeles sugerían, tenía que salir a la luz. Firmé la autorización entre lágrimas contenidas. Sentía que le estaba fallando a mi papá de alguna manera, pero también sabía que, si no lo hacía, nadie más iba a luchar por él. Pasaron unas semanas más, en las que la investigación se volvió más activa.
Intervinieron los registros bancarios de mis tíos, revisaron las pólizas de seguro y comenzaron a cruzar fechas y movimientos. Fue ahí cuando apareció algo que me heló la sangre. En las semanas previas a la muerte de mi padre, hubo transferencias hechas desde su cuenta a una cuenta desconocida, pequeñas sumas constantes. Como si estuvieran extrayendo de a poco. Esa cuenta resultó estar a nombre de un tercero que, según registros, tenía relación comercial con una tienda farmacéutica en otro estado. Lo que encontraron allí fue una bomba, transacciones por la compra de medicamentos que no eran parte del tratamiento de mi papá. Medicamentos peligrosos, controlados, que combinados con sus pastillas de presión podían ser letales. El informe toxicológico preliminar llegó poco después. Encontraron restos de digoxina y una dosis anormalmente alta de beta bloqueadores, dos sustancias que, en conjunto, pueden causar un colapso cardíaco incluso en personas sanas si se administran de forma incorrecta. Y mi papá no tenía receta para ninguna de las dos. Eso fue lo que inclinó la balanza. La investigación pasó de ser un asunto de presunto fraude financiero a una potencial investigación por homicidio. El departamento de homicidios se involucró de inmediato, y con ellos llegaron nuevas entrevistas, nuevas revisiones, y la obtención de una orden judicial para intervenir las comunicaciones de Sam y Richard. Fue como si el aire mismo cambiara en la casa. Yo dormía cada noche con el teléfono cargado, los documentos guardados en un doble fondo del closet y el corazón reventándome el pecho. Todavía no sabía cómo iba a terminar todo esto, pero había algo que sí sabía con certeza: ya no había vuelta atrás. Mis tíos habían abierto una puerta sin saberlo, y ahora lo que les iba a llegar no era solo justicia. Era todo el peso de la verdad que tanto se esforzaron en enterrar. Actualización 3. 6 meses después de la muerte de mi papá, la casa ya no era solo un lugar de tensión y vigilancia. Se había transformado en una especie de antesala del infierno para mis tíos, aunque ellos aún no lo sabían del todo. Lo presentían, sí, lo olían en el aire cuando notaban mis silencios, cuando veían que yo ya no bajaba la mirada como antes, cuando dejé de responder a sus comentarios con nerviosismo y empecé a mirarlos fijo. Sin pestañear, como si cada palabra que decían la estuviera archivando en mi cabeza para un juicio futuro. Y lo hacía. Porque en el fondo, yo ya sabía que ese juicio no estaba lejos. Cada pieza del rompecabezas iba encajando sola. Y lo que comenzó como una intuición dolorosa estaba tomando forma con una claridad aterradora. Mis tíos no solo habían saqueado la casa, no solo habían falsificado documentos. No solo habían usado el cuerpo de mi padre como moneda de cambio en una aseguradora desesperada. Lo habían matado. Con sus manos o con sus decisiones, con sus acciones o su veneno, pero lo habían hecho. La confirmación de que la causa de muerte no había sido natural llegó 2 semanas después del informe toxicológico. El médico forense que se encargó de la segunda revisión encontró rastros tan evidentes de manipulación que resultaba incomprensible que en la primera revisión se hubiese pasado por alto. Claro que en ese entonces nadie sospechaba nada. Mi padre no tenía enemigos, no había signos de violencia, todo se presentó como un fallecimiento rápido y esperado, según la edad y condición médica. Pero la mezcla letal en su organismo, las dosis incompatibles con sus recetas y los movimientos extraños en sus cuentas bancarias forzaron al sistema a mirar más de cerca. Fue justo en ese punto cuando, gracias a la orden de intervención telefónica, obtuvimos la pieza que terminó de sellar su destino. Una de las llamadas interceptadas, la que, más tarde, se convertiría en la joya de la fiscalía, fue entre Richard y Sam. Ocurrió en una noche aparentemente normal, justo después de que el departamento de homicidios se involucrara. Estaban nerviosos, eso se notaba hasta en la forma en que se saludaban. Sam le decía a Richard que el chaval no sospecha nada, sigue encerrado en su cuarto como siempre. Richard respondió algo que todavía me da vueltas en la cabeza, incluso después de todo lo que pasó. Dijo: cuando vendamos la casa, nos largamos a Nevada y dejamos este infierno atrás. Total, lo que había que hacer ya lo hicimos. Solo fue un empujoncito al destino. Él ya estaba viejo. Solo que nosotros nos adelantamos un poco. Esa última parte, esa confesión descarada, fue lo que les clavó la estaca en el pecho.
Porque hasta ese momento todo eran sospechas, documentos, circunstancias extrañas. Pero con esa oración, lo dijeron todo. Y lo peor, lo dijeron con una tranquilidad que me revolvió el estómago. El detective me llamó esa misma noche. Me pidió que fuera a la estación a primera hora del día siguiente. Cuando llegué, su cara ya no era de duda o protocolo. Era una cara dura, concentrada, con esa expresión de quien sabe que está a punto de cerrar un caso importante. Me hizo escuchar el fragmento. Sentí que me faltaba el aire. Me tapé la cara. Me tomé minutos para digerirlo. Lo sabía, lo presentía desde hacía meses, pero una cosa era armar el rompecabezas con mis suposiciones y otra era oírlo salir de sus bocas, con esa naturalidad asquerosa, como si hubieran tirado una bolsa de basura. No como si hubieran quitado una vida. La orden de arresto se emitió ese mismo día. Los esperaron en una oficina de bienes raíces del centro donde tenían programada una cita para cerrar un contrato de compraventa de la casa. Ni siquiera habían esperado el juicio sucesorio. Habían puesto la propiedad en venta como si fuera una bicicleta olvidada. Llevaban semanas reuniéndose con agentes, mentían en los formularios, falsificaban firmas. Tenían un comprador listo, uno que ni siquiera sabía que el inmueble aún no tenía los papeles claros. Cuando llegaron con la carpeta bajo el brazo, listos para firmar, los estaban esperando agentes de policía vestidos de civiles. La prensa local, como era de esperarse, se enteró en minutos. Un reportero de la estación de noticias del condado estaba justo en el mismo edificio haciendo una nota sobre estafas inmobiliarias, y al ver la escena, dos hombres mayores esposados. Uno gritando que esto es un malentendido y el otro balbuceando excusas, sacó el celular y lo grabó todo. Yo me enteré mientras estaba trabajando. Para entonces había retomado mi empleo de medio tiempo en la cafetería del hospital, necesitaba sentir que no todo mi mundo giraba alrededor del juicio, del duelo, de los papeles, de la maldita herencia. Me llamó el detective y solo dijo, ya está hecho. Están en custodia. Vení cuando puedas. Me encerré en el baño del local por casi 20 minutos. No sabía si reír, si llorar, si vomitar. Sentía que algo dentro de mí se liberaba, pero también que algo más empezaba. Porque una cosa era sospechar, investigar, pelear en silencio. Y otra, muy distinta, era enfrentar el proceso penal. La fiscalía no tardó en construir el caso. Con los documentos falsificados, los registros bancarios, las llamadas intervenidas y el informe forense, tenían todo para armar una acusación sólida. Además, cuando revisaron los movimientos financieros de Sam y Richard, encontraron pagos realizados a un laboratorio clandestino que ofrecía medicamentos sin receta a través de transferencias codificadas. Las fechas coincidían con los días previos a la muerte de mi papá. También encontraron correos electrónicos eliminados, que luego fueron recuperados, donde se comunicaban con personas que ofrecían soluciones médicas sin preguntas, una red ilegal que operaba en varios estados. Esos correos no mencionaban directamente a mi padre, pero hablaban de un familiar enfermo con complicaciones cardíacas y de la necesidad de medicación más fuerte para ayudar a dormir de forma definitiva. Era grotesco. Era criminal. Y era suficiente. Durante semanas, se procedió a entrevistar a decenas de testigos. El abogado Greeley declaró sobre el testamento. Dave, el farmacéutico, también. Incluso el tasador que había sido contactado para evaluar la propiedad dio su testimonio. Todos coincidían en algo, mis tíos se comportaban como dueños legítimos de algo que nunca les había pertenecido, y cuando alguien dudaba, presionaban, mentían, manipulaban. Era su patrón. Lo habían hecho toda la vida. Pero esta vez, esa vida los iba a alcanzar. Yo pasé de ser el chico invisible en su historia, el mandadero, el huérfano emocional, a ser el eje central de un caso que ponía en evidencia hasta qué punto puede llegar la codicia. Y aunque en el fondo todavía me costaba dormir por las noches, aunque soñaba con la voz de mi papá llamándome desde el fondo del pasillo o diciéndome que no me cargara con tanto odio, también sabía que cada documento entregado, cada palabra escrita, cada paso dado, era una forma de honrarlo. Porque él no merecía ser recordado como el hombre que murió dormido por la presión,
sino como lo que realmente fue, un padre que dejó todo por su hijo, y que confió en que ese hijo tendría la fuerza para enfrentarse, algún día, a los lobos disfrazados de familia. Actualización 4. Un poco antes de que se cumpliera el primer aniversario de la muerte de mi papá, comenzó el juicio. A esa altura, yo ya no era el muchacho flaco y desorientado que caminaba como sombra por la casa que compartí con él toda mi vida. Tampoco era el hijo en duelo que se dejaba pisotear por dos hombres que nunca entendieron el valor de una familia, sino el testigo clave en un caso que, aunque en un principio parecía uno más del montón, terminó sacando a la luz una cadena de corrupción, falsedad y desprecio que se había gestado desde dentro de mi propia sangre. Las semanas previas fueron un desfile de reuniones con los fiscales, entrevistas con los investigadores, revisión minuciosa de los documentos que yo mismo había ayudado a armar. Me pidieron que memorizara los puntos clave del testamento, que relatara paso a paso el hallazgo de los papeles ocultos en el sótano, que reforzara cada palabra que había escrito mi papá en aquel correo dirigido al abogado Greeley. Yo no pedí ser protagonista de esta historia, pero ya no había marcha atrás. Y ahora que estábamos por entrar a la sala, con los bancos de madera, los micrófonos esperando voces y el juez presidiendo desde su altar de leyes, no podía evitar recordar cada vez que pasé frente a ese edificio sin imaginar que algún día estaría adentro, buscando justicia por el hombre que me enseñó a vivir sin deberle nada a nadie. El fiscal comenzó su presentación con una narrativa contundente. No hubo tecnicismos. No necesitaba adornos. Se limitó a mostrar los hechos con una claridad que no dejaba espacio para ambigüedades. Dos hermanos, Sam y Richard, que aprovecharon el deterioro leve de salud de su hermano menor para acercarse con intenciones aparentemente nobles, pero que en realidad planearon una secuencia de acciones destinadas a despojarlo de todo. La activación del seguro con beneficiarios falsos, la compra ilegal de medicamentos en laboratorios sin licencia, la omisión de las pastillas necesarias para mantener controlada su presión, la falsificación de documentos bancarios, la manipulación de testamentos antiguos y la venta anticipada de bienes sin derecho alguno. Todo eso fue presentado no como una serie de coincidencias, sino como una cadena lógica y perfectamente orquestada por quienes sabían que, si esperaban a que su hermano muriera naturalmente, lo poco que había construido en vida iría a parar a manos de su verdadero heredero, su hijo. El momento más duro para mí fue cuando me llamaron a declarar. Ya había repasado todo 1000 veces. Sabía cada palabra, cada detalle. Pero cuando entré y vi a mis tíos sentados del otro lado, esposados, con la mirada clavada en el piso y una expresión tan distinta a la que llevaban cuando gritaban órdenes por la casa o hacían comentarios cínicos sobre la herencia que me quedaba grande, sentí un temblor en las piernas que me costó controlar. Aún así, me senté, respiré hondo y respondí con firmeza. Conté cómo, desde el primer día tras la muerte de mi papá, ellos se comportaron como dueños. Cómo vendieron cosas personales sin consultar. Cómo manipularon la narrativa para hacerme sentir como un simple estorbo. Cómo intentaron aislarme emocionalmente mientras ellos negociaban con agentes inmobiliarios. Relaté el hallazgo del frasco de pastillas, el calendario sin tachar, la visita a la farmacia, la conversación con Dave, la cita con el abogado, la carpeta escondida detrás del panel del sótano. Hablé del miedo de esos días, del silencio que tuve que guardar por semanas mientras ellos creían que yo seguía siendo el mismo adolescente fácil de moldear. Llevé conmigo la carta que mi papá me había escrito en Acción de Gracias, apenas unos meses antes de morir. Era una hoja doblada en 4, con su letra algo temblorosa pero firme, en la que me decía, «Cuida lo que construimos, hijo. A veces el amor también es defensa». Le pedí permiso al juez para leerla. Me lo concedió. La leí entera, con la voz quebrada pero sin pausas. Cuando terminé, algunos en la sala bajaron la mirada. Otros no pudieron evitar las lágrimas. La defensa intentó, sin mucho éxito, presentar una narrativa alternativa. Alegaron que mi papá estaba deprimido, que en sus últimos meses había tenido lagunas mentales, que se sentía solo. Dijeron que él mismo había pedido que sus hermanos se hicieran cargo en caso de que algo ocurriera, aunque nunca pudieron presentar ni un solo documento o testimonio que lo confirmara. Aseguraron que el testamento nuevo era falso,
que yo había manipulado la situación por codicia. Pero el perito caligráfico contratado por la fiscalía destruyó esa línea de defensa en segundos. Confirmó que la firma en el Nuevo Testamento era auténtica y que las firmas en los papeles del seguro y las transacciones bancarias fraudulentas tenían trazos inconsistentes, copiados, temblorosos, incompatibles con cualquier firma original de mi papá. También quedó claro, gracias al informe toxicológico, que la combinación letal de medicamentos no pudo haber sido accidental. Y que él, por su historial médico, jamás habría necesitado digoxina. El golpe final lo dio el agente que presentó la grabación interceptada. Pidieron que se reprodujera en la sala. Cuando sonó la voz de Richard diciendo que solo fue un empujoncito al destino, el silencio fue absoluto. Sam bajó la cabeza. Richard se llevó una mano a la cara. Nadie más dijo una palabra. Día tras día, el juicio fue sacando a la luz todas las capas de la mentira. La hipocresía disfrazada de luto. La codicia cubierta de supuesta responsabilidad familiar. El descaro con el que se robaron cosas materiales, pero también la tranquilidad con la que intentaron robarse la memoria de un hombre bueno, honesto, que jamás imaginó que su sangre sería su peor enemigo. Cada testigo, cada evidencia, cada cruce de fechas, reforzaba el mismo mensaje: lo que le pasó a mi papá no fue un accidente. No fue una tragedia inesperada. Fue una ejecución meticulosamente planeada. Y si yo no hubiera encontrado el frasco, si no hubiera desconfiado desde el primer momento, si no me hubiera enfrentado al miedo y a la sensación de estar solo, nada de esto habría salido a la luz. Ellos se habrían salido con la suya. Habrían vendido la casa, cobrado el seguro, desaparecido del Estado, dejando atrás solo un recuerdo distorsionado y una tumba sin justicia. Al final de esa semana, después de que se presentaran las últimas pruebas y los alegatos de cierre, el juez anunció que el jurado se retiraría para deliberar. Dijo que era un caso complejo, con muchos matices, pero que la evidencia hablaba por sí sola. Me fui a casa esa noche sin poder pegar un ojo. Miré el sillón donde solía dormirse mi papá, el garaje que ahora estaba casi vacío, la cocina que ya no olía a su café mañanero. Me senté frente al calendario aún pegado a la nevera. Esos 3 últimos días, sin tachar, seguían allí, como un recordatorio permanente de que su historia no terminó como querían mis tíos. Que aunque le arrebataron la vida, no pudieron enterrar su verdad. Que aunque intentaron convertirme en un simple espectador, terminé siendo el testigo que necesitaba su memoria para volver a hablar. Y que, aunque el dolor no desaparece, ahora al menos tenía dirección. Y justicia. A solo unas horas de distancia. Actualización final. Han pasado ya varios meses desde que el jurado regresó con el veredicto, y aún hoy puedo recordar cada detalle del momento en que todos se sentaron en la sala con rostros que ya no eran de duda, sino de certeza. La sala estaba en silencio absoluto, ese tipo de silencio que no se logra ni en los cementerios ni en las iglesias, sino únicamente en los momentos donde todo lo que estuvo pendiente por fin está a punto de caer como un peso sobre los hombros de quienes lo merecen. Me senté con las manos entrelazadas, las uñas marcando la palma, y los ojos fijos en el rostro del juez. En la fila contraria, Sam tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días, y Richard no dejaba de morderse el borde del labio inferior, repitiendo en su cabeza, supongo. Todas las mentiras que ya no le servían de nada. No me miraron ni una sola vez. Ni entonces, ni durante la lectura del veredicto. No me ofrecieron ni la mirada de súplica ni la del odio. Solo mantuvieron el rostro gacho, los hombros encogidos, como 2 animales atrapados sabiendo que el golpe final ya no podía evitarse. El presidente del jurado se levantó, leyó sin titubeos y con voz clara que ambos acusados habían sido encontrados culpables de asesinato en primer grado, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos legales y obstrucción de justicia. Cada palabra era como una piedra cayendo al fondo de un pozo que parecía no tener fin. El juez tomó su turno después. Su discurso fue largo, más de lo que esperaba, y no intentó ser condescendiente ni técnico, sino preciso en la condena moral tanto como en la legal. Habló de la traición dentro de la familia como una de las formas más crueles de violencia.
Dijo que no solo habían atentado contra la vida de un hombre bueno y honesto, sino que habían destruido la confianza fundamental que sostiene el tejido de cualquier sociedad. La confianza de que lo más cercano a uno no será lo que lo acabe. Dijo que en toda su carrera había visto muchas formas de codicia, pero pocas tan frías y calculadas como aquella. Luego dictó la sentencia, un mínimo de 42 años para cada uno, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 3 décadas. A esa altura de sus vidas, eso era básicamente una cadena perpetua. Cuando el juez golpeó el mazo, la sala respiró como si todos hubieran estado conteniendo el aire desde el día 1. Richard se descompuso. Tuvo que ser sostenido por uno de los alguaciles porque sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo. Sam se aferró a su carpeta de documentos como si aún creyera que algo de eso podía salvarlo. Fue entonces, en medio de ese colapso silencioso, que me vieron. Por primera vez en todo el juicio, levantaron la mirada. No dijeron mi nombre, no pronunciaron una sola palabra, pero su expresión lo decía todo. Era una mezcla de súplica y de esa arrogancia patética que aún en el fondo insistía en que esto no era justo. Me pareció escuchar los labios de Richard moverse apenas, decir no lo hagas, somos familia. Pero no respondí. No bajé la mirada. Los miré con la misma firmeza con la que ellos me dieron órdenes durante meses. Con la misma intensidad con la que ocultaron documentos, mintieron en voz baja por las noches y vendieron las herramientas de mi papá sin preguntar. Horas más tarde, cuando ya todo había terminado y la sala quedó vacía, el fiscal me entregó una copia final del expediente. Me dijo que era raro ver un caso donde una sola persona reuniera tanto y lo hiciera con tanta precisión. No supe qué responderle. No me sentía victorioso. No me sentía un héroe. Me sentía agotado, drenado, como si mi cuerpo recién ahí comenzara a reconocer el cansancio que llevaba meses acumulando. Me fui caminando del tribunal sin decir palabra, con la carpeta apretada contra el pecho. Afuera, el día estaba despejado, el cielo abierto, y la ciudad seguía funcionando como si nada hubiera pasado. La vida no se detenía por los juicios de nadie. Mientras algunos aplaudían discretamente y otros tomaban notas para los medios, yo solo quería llegar a casa. A la verdadera. La que por fin, oficialmente, legalmente, era mía. Esa noche no dormí en el cuarto donde estuve viviendo desde niño. Subí al ático, abrí las ventanas y me senté en el suelo con una manta, una taza de café y el calendario que todavía estaba pegado en la nevera. Lo había descolgado, y lo tenía entre las manos como si fuera una reliquia. Los últimos 3 días seguían sin tachar. Me quedé viéndolos por un largo rato, como si desde esa hoja fuera a brotar una última señal de mi papá. Luego los marqué con un bolígrafo negro, uno que él solía usar para anotar cosas importantes. Y al hacerlo, sentí que algo se cerraba. No como una herida que ya no duele, porque hay heridas que duelen siempre, sino como una puerta que uno decide no seguir abriendo. Con el tiempo, decidí no vender la casa. Era algo que había considerado muchas veces durante todo el proceso. Por momentos pensaba que la única forma de limpiar todo era quemarlo y empezar de cero. Pero me di cuenta de que no era así. Que esta casa no era solo el lugar donde 2 hombres miserables intentaron destruirme. Era también el lugar donde crecí, donde mi papá me enseñó a trabajar, a resistir, a no rendirme. El lugar donde se sentaba a tomar café en las mañanas con los pies descalzos y la radio sonando bajito. Donde me construyó un banco de madera solo para que pudiera acompañarlo en el taller sin quedarme de pie. Donde me dijo que algún día todo lo que había construido iba a ser mío, y que esperaba que lo cuidara como a un hijo más. Así que lo hice. Empecé por el taller. Rescaté las pocas herramientas que no habían vendido y las organicé de nuevo. Pinté las paredes. Reemplacé la luz rota. Mandé a hacer una placa que dice Carl's Garage y la colgué justo arriba de la puerta. Luego me dediqué a la casa, arreglé el techo, cambié las cerraduras, restauré el piso de madera que mi papá había colocado a mano. Planté un árbol en el patio trasero, uno que él siempre decía que quería poner pero que nunca tuvo tiempo. Y lo hice con mis manos. Solo. Sin ayuda. Porque así era como él me enseñó a hacer las cosas.
Hoy, cuando camino por los pasillos, ya no siento solo dolor. Siento presencia. Siento justicia. Y sé que, aunque no puedo devolverle la vida, si le devolví algo que tiene incluso más peso que eso, su verdad. Porque la verdad no se entierra. No se calla. No se oculta detrás de firmas falsas ni seguros comprados a última hora. La verdad, tarde o temprano, encuentra a los que se atreven a no quedarse en silencio. Y yo no me quedé en silencio. Lo escuché incluso cuando ya no hablaba. Y lo defendí incluso cuando nadie más lo haría. Eso, para mí, fue la verdadera herencia. No la casa. No el dinero. No las herramientas. Fue el ejemplo. Fue la enseñanza. Fue su voz diciéndome, aún desde el recuerdo, cuida lo que construimos, hijo. Y eso estoy haciendo. Cada día. Con todo lo que soy. Con todo lo que me dejó.